la grabación por ahí. Buenas tardes, jóvenes. Les hago un ayuda a memoria. La próxima clase, el 31, vamos a tener un control sobre lo que ya hemos rebasado hasta el momento. Esas son las clases sobre repaso de... Vimos la semana pasada sobre matemáticas financieras, si no me equivoco, ¿no es cierto? ¿Qué estuvimos viendo la semana pasada? Ratios. Ratios, sobre análisis financiero. Claro. Hoy día vamos a hacer un segundo repaso que es sobre lo que estudiaron en Finanzas 1 del modelo de Gordon, que es el modelo de valoración más sencillo que hay, que se basa en la proyección de los dividendos que entrega una compañía. Lo vamos a ver en unos minutos más. Eso va a ser el miércoles 31. El TIC ya, si ustedes se fijaron, subí las instrucciones detalladas de lo que tienen que hacer. Ustedes me tienen que enviar entonces, voy a mirar eso, ustedes lo pueden ver en la página web. Dejé un archivo, un PDF, TIC de valoración, el objetivo, objetivos específicos, 4 a 5 integrantes, designen a alguien para que haga de coordinador. Ojo con andar copiando por ahí TICs anteriores o bajando una valoración de internet. Les pido que vean, junto con informarme, los integrantes, escojan una empresa. En el anexo 1 estuve buceando todas las empresas, salvo las grandes. Ya vamos a explicar cuáles son las grandes. Todas las empresas que pueden ser elegibles para este TIC de valoración. Pero como ven, por ejemplo, no está Falabella, que es un holding que tiene negocio de retail, pero también tiene negocio financiero, ¿cierto? Y tiene muchas filiales, entonces es complejo analizar Falabella. Lo mismo Copec, ¿no es cierto? Lo mismo Enel, son compañías demasiado grandes que tienen muchas filiales. Esas las excluí. Dejé acciones un poco más, dejé compañías un poco más focalizadas en un rubro específico, ¿sí? Y no tan grandes. Entonces ahí tienen 39 empresas que ustedes pueden elegir. Ya, sí, un momento, yo ya voy a tomar nota de lo que me han enviado, ¿sí? Por ahora quiero ordenar cómo hacer el trabajo. Entonces, digo que me envían los 5 integrantes y por ahí vi que un grupo me mencionó la empresa CCU. ¿Pueden ser ustedes o no? Ya. Sí, entiendo que no hay nadie que haya pedido antes que ustedes CCU. Lo voy a revisar, pero si es así, ustedes ya tienen reservada la empresa Compañía Cervecerías Unidas, que está ahí, ¿no es cierto? Donde la puse. ¿Y por qué no la puse ahí? Estoy seguro que la había puesto. Sí, sí está, igual la vi, está más arriba. A ver, hacia General Andina Cap, compañía. Ahí está, Compañía Cervecerías CCU. Ya, perfecto. Lean con calma, con detención. Es un temario largo. Tal como dije en la clase pasada, no es obligatorio ver todos los subpuntos. Sí son obligatorios todos los puntos, vale decir, los capítulos. Análisis de la compañía, análisis de la industria, análisis ISG. Como bloques son obligatorios. Análisis financiero, por supuesto. Valoración por descuento de flujo de caja, por supuesto. Valoración por múltiplos. Esto yo diría que puede ser opcional. El que lo hace, el grupo que valora por ambos métodos, Kevin Bravo, yo voy a dejar en el aula virtual en color
amarillo las empresas que ya están reservadas, para que vayan viendo. Y por último también me pueden preguntar por correo. Decía que los grupos que valoren con el método 5, descuento de flujo, y 6 van a tener un bonus track, ¿no es cierto?, por hacerlo mediante 2 métodos. Pueden optar por hacerlo solamente con un método, que tiene que ser el método 5, descuentos de flujo de caja. Análisis de sensibilidad hay que hacer, riesgo de la inversión hay que hacer, y las conclusiones obviamente que hay que hacer. O sea, el único bloque voluntario sería el bloque 6. Dentro de cada bloque queda a criterio de ustedes qué ítems le dan más relevancia. Por decir algo, a lo mejor en el ítem análisis financiero, el punto utilidades retenidas, aumentos de capital, no le da mucha importancia. O al análisis de DuPont, a lo mejor deciden no incluirlo. Sí, podría ser, ¿cierto? Mientras más material incorporen, mejor. Pero como el tiempo obviamente que es limitado, yo no pretendo que hagan todos los subpuntos de cada bloque. ¿Se entienden? Porque yo sé que es mucho trabajo. ¿De acuerdo? Así que dejo a criterio de ustedes. Por ejemplo, análisis de la industria. Obviamente que las cuotas de mercado son importantes, ¿cierto? Hablar de las tendencias, qué está pasando, cuáles son las proyecciones de la industria a nivel agregado, obviamente que es importante, no lo pueden dejar fuera, ¿cierto? Etcétera. O sea, ustedes deciden cuánta profundidad le dan a cada subpunto. Los bloques son obligatorios, salvo el bloque 6. ¿Estamos claros hasta acá? Sí, Sí, profe. profe. Ya. ¿Por qué dejé en color verde los puntos del 1 al 4? Porque ustedes van a tener que hacer un primer informe. ¿Y cuándo se entrega? El viernes 16 de abril, en 3 semanas más, ¿no es cierto? Es un primer informe con hasta el punto 4. Del punto 5 en adelante va a ser materia ya de la entrega final. Entrega final que va a refundir naturalmente. Podrían ustedes hacer algunos cambios de lo que ya pusieron en el punto 4. Si lo quieren mejorar, yo no tengo ningún problema. Y de esa manera van a haber 2 notas para informe preliminar, informe parcial, informe total. Probablemente el segundo informe va a pesar más que el primero, ¿sí? Pero el primero de todas maneras les puede ayudar a la nota. ¿Preguntas, dudas? Partimos con sueño, parece. Hice una No, pregunta, pero nadie me respondió. no hay duda por eso. Estamos todos activos. Ah, pero es que yo prefiero que estén activos y me digan, ok, profe, ok, ahí me quedo tranquilo. ¿Te parece? Sí, profe. Ya. Entonces, termino el capítulo del TIG. Si es que no queda ninguna duda del TIG, obviamente que acuérdense que después hay una presentación el día de las entregas. Las entregas tienen fecha y están acá. La entrega parcial el 16, la entrega final el 15 de junio. Tienen 2 meses entre la primera entrega. Tienen bastante tiempo. ¿Por qué? Porque hay mucho más información, hay mucho más que hacer, que trabajar en el informe final. Eso es un martes. El día miércoles que tenemos clase, el miércoles 16 y el miércoles de la semana que viene, el miércoles 23, son las presentaciones vía Blackboard, presentación oral. Ya, ahora sí que cierro esta parte. Y cierro el TIG. ¿Qué vamos a repasar hoy día?
repasar, porque todavía no hemos visto nada que sea absolutamente nuevo para ustedes. Vamos a ver lo que estudiaron en Finanzas 1 respecto de cómo valorar empresas, tomando en cuenta los dividendos pagados por las compañías. Denme un segundito. Vamos. Esto se llama el modelo de Gordon o modelo de dividendos descontados y nos sirve para valorar, para determinar el valor de mercado de las acciones y por ende del patrimonio bursátil, podríamos decir el patrimonio económico o de mercado de una compañía. Este método se basa en la historia de los dividendos que ha pagado hacia atrás la compañía y se utiliza eso como una proyección futura. La información, obviamente que es fundamental para poder hacer cualquier estudio, cualquier análisis de una compañía. Esto es muy descriptivo. Se asumen que los mercados son eficientes, que los mercados de capitales reaccionan rápidamente ante la información y que reaccionan. Esa información, el mercado será eficiente mientras más rápido se difunda y sea conocida por todos los agentes económicos esta información. Hay 3 tipos de eficiencia, la voy a mencionar: débil, semifuerte y fuerte. Nosotros trabajamos en el supuesto que la información está rápidamente disponible, vale decir que es un mercado eficiente en forma fuerte. Ahí está la definición de la forma fuerte de eficiencia. También vamos a asumir que estamos en presencia de un mercado de capitales perfecto. Y eso implica que no hay agentes que deciden o definen los precios. Por el contrario, todos los agentes son price takers, o sea, toman el precio. Nadie es tan grande, ni es un monopolio, ni es un duopolio, ¿no es cierto?, como para determinar los precios, sino que los pone un mercado abierto, competitivo y con muchos players, con muchos actores. No hay costo de transacción, se asume que no hay impuestos para que sea un mercado de capitales perfecto. Cualquiera puede entrar y salir en un negocio y asume también que hay una sola tasa. Son todos supuestos teóricos que ninguno de ellos se da en la práctica, pero que de esta manera se puede construir una teoría, si no sería extremadamente complejo. Lo que vamos a estudiar para valorar una empresa es poder decir si actualmente el precio que tiene, el precio bursátil, por ejemplo, está caro o está barato. Si el precio está sobrevalorado, caro, subvalorado, barato. O sea, si vale la pena comprar porque está subvalorado o vender porque está sobrevalorado. En los mercados eficientes, y acá se me viene un poco a la memoria la compañía esta que cerró hace poco, hace como un mes y medio, Felices y Forrados, en que aconsejaban cambios de fondos a los afiliados de los fondos de pensiones, entre fondo A hasta el fondo E, pasando por el C, ¿no es cierto?, en base a análisis que ellos consideraban de tendencia de lo que estaba ocurriendo. La mala noticia es que esos mecanismos en la realidad, en la práctica, no sirven de mucho, porque la gran mayoría de los cambios de los precios, que suban, que bajen los valores,
dependen de variables absolutamente aleatorias. Por eso se dice que el mercado no tiene memoria. Se dice que los precios siguen un paseo aleatorio, random walk. O sea, nadie es capaz de predecir, ¿no es cierto?, en base a la historia, qué va a pasar a futuro con el precio de una acción. Pasemos entonces, entrando en materia de cómo es esta metodología. Ustedes deberían tener claro que hay al menos tres miradas posibles de una acción. Una es la mirada contable, ¿sí? ¿Cuál es el valor libro de la acción? Y ese valor estará reflejado en el patrimonio contable de la compañía, que yo lo divido por el número de acciones. Entonces, lo que obtengo yo es el valor contable por acción o valor libro por acción. El segundo concepto es un concepto comercial. Si esta empresa cotiza sus acciones en la bolsa, yo conozco el de mercado, ¿cierto? Y puedo ver en el diario, en internet, a cuánto está la acción de Copec, la acción de Enel, la acción de Aguas Andinas, y ese será un valor de mercado. Y la tercera mirada es lo que vamos a hacer nosotros en este curso, de estimar un valor económico del patrimonio, que si lo dividimos por el número de acciones, vamos a obtener un valor económico de la acción. Esta va a ser nuestra metodología. El modelo sencillo tiene datos de entrada, como son los flujos de caja proyectados, los flujos de caja que se espera que va a entregar esa acción a futuro, basado naturalmente en la historia más algún supuesto. Ese supuesto será cuál es la tasa esperada que tienen los dividendos. Se hace un supuesto de si esos dividendos históricos van a crecer a futuro o van a permanecer constantes. Una vez que ya tengo los flujos esperados, que se basan en los flujos históricos más la tasa esperada de crecimiento, solamente nos falta conocer una tasa de descuento, ¿cierto? A la cual descontar estos flujos esperados. Tasa de retorno exigido por los accionistas, ¿sí? Vale decir, el costo patrimonial. Esa va a ser la tasa de descuento. ¿De dónde viene esa tasa? De lo que ustedes estudiaron en Finanzas 2 como KPM. El precio de una acción P sub 0 hoy día equivale, esta es una definición absolutamente general, equivale al valor presente de todos. Y subrayo en negrita todos. ¿Por qué? Porque son todos, como vamos a ver en la fórmula, que el accionista estima recibir a futuro. Esto que estoy diciendo acá es válido para un bono, para un pagaré, para cualquier instrumento financiero. El precio actual de cualquier instrumento financiero yo lo obtendré descontando todos los flujos que se espera que van a entregar esos instrumentos financieros a una cierta tasa. ¿Cómo se llama la tasa que se descuenta? Se llama tasa de retorno exigida por el inversionista o accionista K sub E, E de equity, ¿cierto? Y esta tasa dependerá de cuán riesgosa sea la inversión. Ejemplo, si a Falabella le estamos descontando los flujos proyectados a una tasa del 4% anual, a la Polar, ¿a qué tasa descontarían ustedes? Pongan un número cualquiera, no se compliquen mucho. Disculpe, profe, ¿qué había dicho? Dije
Imagínense que estamos valorando Falabella. Entonces, los flujos de Falabella, para valorar la acción de Falabella, vamos a emplear una tasa de descuento K sub E para Falabella del 4% anual. Pregunto, ¿qué tasa de descuento aplicarían si están valorando la Polar? Digan cualquier número que les parezca razonable. 7. 7. No, o sea, 3 puntos más. Sí, es casi el 100%, sí. ¿Alguien? ¿Otro más? 12. 12. Por ahí fíjate que yo estaría más tranquilo. 12, bastante más. ¿Y por qué razón? No sé quién me habló. Más que nada por su historial. Por su historial. ¿Historial de qué? ¿De venta? ¿Historial de costo? ¿Historial de qué? O sea, de las noticias de cuando ocurrió la gran estafa de la Polar, por eso le pediría más. Ya. ¿Y no le podemos poner un nombre a eso que me estás diciendo, a esa incertidumbre? ¿Cómo lo podríamos llamar? ¿Al Riesgo. Riesgo. al riesgo, pues? Bastián, al riesgo asociada a el retorno en la Polar, pues, ¿sí? Obviamente que el riesgo de la acción de la Polar es mucho más alto que el riesgo de la acción de Falabella. Espero que todos se den cuenta de eso. Por lo tanto, si el riesgo es mayor, la tasa de retorno que yo exijo entre invertir en Falabella es mucho menor que la tasa de retorno que yo le exijo a invertir en la Polar. ¿Se entiende, no es cierto? Sí, profe. Perfecto. ¿Cómo calculamos el precio hoy día de una acción? Tenemos que llevar a valor presente todos, repito, todos los dividendos que se espera a futuro. Por eso dice que es igual al dividendo del periodo I partido por 1 más la tasa de descuento elevado a I, en que I va del primer dividendo del año 1, 31 de diciembre del año 1, hasta el año infinito, hasta el fin de los tiempos, ad eternum, ¿sí? Son todos los dividendos. Vamos a tener que arreglar, ¿no es cierto? ¿Cómo nos arreglamos para calcular flujos eternos? Porque tomaría mucho tiempo y muchas generaciones hacer un flujo infinito, ¿no es cierto? Pero hay caminos para hacer eso. Voy a irme a la deducción, porque acá se va haciendo con periodos, se va haciendo por inducción, vale decir, primero tomo 2 periodos, después tomo 3 periodos y de ahí voy tomando más periodos. ¿Cuál es la conclusión? Al hacer la matemática, bla, 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 no quiero perder tiempo en eso, llegamos a la conclusión, o bueno, sí, a lo mejor vale la pena. Si yo tengo solamente por un periodo una acción y al final de ese periodo yo la vendo, ¿cuál va a ser el precio de esta acción hoy día? Veamos. Voy a asumir que durante el año que yo la tuve en mi poder, esa acción pagó un dividendo de sub 1, primer flujo. Segundo flujo, al 31 de enero del año 1, yo asumo que la vendo, porque estoy asumiendo que la mantengo solamente por un periodo, y la voy a vender en un precio P sub 1. ¿Cómo calculo el precio? Con esos dos flujos, descuento los flujos esperados a la tasa K sub, ahí dice K sub P, pero debería ser K sub, lo voy a corregir una sola vez, ¿eh? Pero ustedes subentienden que de ahí para adelante La sub E. es K sub E, sí, no K sub P, ¿sí? Es un tema de nomenclatura nomás, pero es importante que no les quede duda. K sub E. K sub E, y esto es un subscript. Listo. Ahí está. Y ahí tiene que decir K sub E.
y voy a ir grabando para que después suba una versión corregida del apunte. Ya. Ahora, para el precio, ese es el precio hoy día, al 31 de enero del año 0, hoy día. ¿Sí? ¿Cuál será el precio peso 1 al 31 de enero del año 1? Lo tengo durante un periodo y al final del periodo lo vendo. ¿Sí? Entonces, yo puedo ir haciendo voy reemplazando los del año anterior, P2 en función de P1, P3 en función de P2, y puedo llegar, por ejemplo, a que P0 será el dividendo 1 más el dividendo 2 más el dividendo 3, si lo tengo durante 3 años, más el precio al cual yo puedo vender la acción en el periodo 3. Si esto lo hago hasta infinito, este ejercicio, voy a llegar a que el precio hoy día es igual al valor presente de todos los dividendos hasta infinito. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se puede operativizar este cálculo? Haciendo supuestos. Vamos a ver 3 casos distintos. Primero, suponer que los dividendos no crecen. Vale decir que el año 1, nosotros proyectamos un dividendo de sub 1 y ese dividendo se va a repetir de sub 1, en forma infinita, de sub 1, no va a cambiar. Crecimiento G de growth igual 0. Segundo caso, ¿qué pasa cuando se asume que los dividendos van a ir creciendo? El año 1 va a ser de sub 1, pero el año 2 va a ser el dividendo del año 1 de sub 1 incrementado en un G%. Por tanto, el dividendo 2 igual de 1 multiplicado por 1 más G. El dividendo 3 será igual al dividendo 2 multiplicado por 1 más G, y así sucesivamente. Eso será crecimiento constante. Y el tercer caso será a lo mejor una mezcla o será etapas distintos. No hay un solo G, sino que hay 2 o 3 periodos distintos con distintos G. A lo mejor el último periodo tiene un G igual a 0. No lo sabemos. Puede ser. Primer caso. El caso simple. No hay crecimiento. ¿Qué significa que no haya crecimiento? Significa que son empresas planas. ¿Sí? Son empresas en las cuales no hay que hacer proyectos de inversión, salvo lo mínimo para mantener la capacidad productiva, ¿no es cierto? Pero no hay crecimiento. Eso significa que la empresa vende lo mismo todos los años, que tiene los mismos costos todos los años, tiene la misma utilidad todos los años, y como no hay proyectos de inversión, no se necesita inversión en activos fijos, quiere decir que toda la utilidad, después de impuestos, se puede repartir a los socios. No queda nada como utilidad retenida. ¿Por qué? Porque no necesitamos invertir en nuevos proyectos. Y si todos los años la utilidad neta es la misma, por consecuencia, todos los dividendos proyectados hacia adelante son constantes. Constantes e igual a un dividendo de sub 1. Acá en el cuadrito dice que si D sub 1 es el dividendo constante, significa que el crecimiento es 0 y que el dividendo sub T en cualquier momento es igual a la utilidad sub T, y eso no tiene cambio respecto del dividendo 1. ¿Sí? La UPA de cualquier año sub T es igual al dividendo 1, al dividendo del primer año. Profe, ¿Sí? que la empresa sea plana significa que sus acciones no van a ser líquidas, No, o no necesariamente. no necesariamente. Fíjate que yo te puedo mencionar empresas que crecen poco y las acciones son muy transadas. Te pongo un ejemplo. Aguas Andinas. Aguas Andinas puede pasar a lo mejor 5 años sin ninguna inversión. El año sexto es muy probable que tenga que hacer grandes inversiones,
¿Por qué? Porque la legislación le exigen una cierta tasa de inversión. Pero asume que no tiene que hacer inversiones. Y la acción de Aguas Andinas se transa muchísimo. ¿Sí? Entonces, son cosas distintas. Lo que va a pasar con una empresa plana es que tú no puedes esperar duplicar tu capital. Si tú te metes en apuestas riesgosas, como son los bitcoins, ¿qué ha pasado con los bitcoins? Han subido. Se disparan y caen. Suben y bajan. 10, 20, 80, 200 veces, no tengo idea. Y así como han subido, también pueden, Pueden caer. obvio, son tremendamente riesgosas, ¿sí? Bueno, entonces estamos asumiendo en este primer caso empresas parejitas, ¿sí? Empresas maduras, empresas que ya hicieron todas las inversiones grandes que tenían que hacer y ahora solamente tienen que reinvertir lo mínimo para mantener el poder de generación de los activos, ¿sí? Ese sería el primer caso. Profe, ¿Sí? entonces se podría asumir que una empresa plana sería básicamente una empresa con inelástica, por así decirlo, de un mercado inelástico, por ejemplo, un laboratorio de insulina. Si tú crees que... no estoy tan seguro, porque fíjate que la diabetes es una enfermedad que no está estancada, todo el contrario. En muchas partes del mundo, incluyendo desgraciadamente Chile, la diabetes se ha disparado. ¿Dirías tú que esa no va a ser un rubro que va a crecer? No, sí, a lo que voy es que ante un cambio de nombre, perdón, déjeme reinventarme. Básicamente la demanda que tienen es una demanda semiplana. ¿Por qué? Porque es una demanda básicamente inelástica. Lo que se necesita es lo que se compra. Entonces, y no hay productos sustitutos los cuales puedan perjudicar la demanda del bien. Es que tú me estás hablando de una elasticidad precio. Yo te estoy hablando de qué perspectivas tiene de crecimiento como demanda. Son cosas distintas. ¿O no? Por definición, se podría decir que no. Ya. Considerando de que igual un Te cambio escucho, accionario podría también influir en el precio. te escucho mal, te escucho mal, te escucho mal. Que Repíteme, por favor, Diego, te escuché mal. igual por definición, un cambio de dueño, por así decirlo, o un aumento de socios podría también influir en el precio del bien indirectamente. No entiendo lo que me estás explicando, qué relación tiene. No, Yo te estoy explicando de empresas cuyo potencial de crecimiento es casi cero, porque ya son productos maduros, que no se perciben grandes crecimientos a futuro. Y me diste un ejemplo en el cual yo creo que no, yo creo que tu ejemplo es malo. ¿Por qué? Porque la diabetes que requiere de la insulina se está disparando. Entonces, esa demanda es creciente. Si me ubicas un rubro en que a lo mejor las escobas, por decirte algo, la fábrica de escobas, a lo mejor su demanda es bastante pareja o si no decreciente. Ahí te diría que no se requiere gran inversión, que sería una empresa plana. ¿Estamos de acuerdo, Diego? sí, profe. Ok. Cuando estamos en el modelo de dividendo constante, nos encontramos con que todos los dividendos futuros van a ser constantes, por lo tanto estamos en presencia de una Perpetuidad. perpetuidad. Excelente, excelente, perpetuidad. Por lo tanto, el valor presente de una perpetuidad será el dividendo 1 dividido por la tasa de descuento. O lo que es lo mismo, el dividendo 1 multiplicado por 1 partido por la tasa de descuento. ¿Alguien tiene una duda de esto que está escrito acá? No, profesor.
Muy bien. Estamos todos activos. Eso me gustó. Lo voy a comprobar haciendo preguntas así con nombre. Gracias por decirme. Entonces, concluimos que si no hay crecimiento, el precio será igual a la UPA del año 1 partido por la tasa de descuento. ¿Qué es la UPA del año 1? La utilidad por acción proyectada del año 1, que como ya vimos, es igual al dividendo proyectado del año 1. ¿Por qué? Porque dado que no hay que hacer inversiones, la empresa puede repartir toda la utilidad en la forma de dividendos. El dividendo es igual al 100% de la utilidad. Como dije antes, este modelo aplica bien a empresas que ya están maduras, consolidadas, que no se espera grandes crecimientos a futuro. Por ejemplo, una modesta fábrica de escobas. Ejemplos sencillos, y creo que estos ejemplos sencillos los tengo en una planilla Excel para hacerlo un poquitito más entretenido, si es que esto amerita que sea entretenido. Déjenme ubicar. Esto es valoración casona. Bien, el tipo. Modelo de valoración de acciones. A ver qué tengo en ese Excel que ya subí al aula virtual. ¿Una empresa está en fase de crecimiento? No, parece que ese no. A ver, es el 1. Acaba de pagar un dividendo. No estoy seguro si corresponde o no, pero ya. Vamos con el PowerPoint nomás. Dice que el capital de la compañía ABC está compuesto de 1 millón de acciones. Dice que durante el 2014 se repartió. Esto pasó el año pasado. Asumamos que estamos a 1 de enero del 2015. El año pasado la empresa repartió 150 millones de pesos en total, como dividendo total. ¿Sí? Si se estima que este dividendo no cambiará al año 2015, en el 2016, que va a permanecer constante hasta infinito, y si los accionistas le exigen un retorno patrimonial del 10% anual, se les pide calcular el precio que debería tener en equilibrio esta acción en el mercado. Entonces, conozco el dividendo total del año pasado, pero a mí me sirve el dividendo por acción. Primer paso, divido el dividendo total por el número de acciones, 150 pesos por acción. Segundo paso, este es un modelo de valoración de acciones con crecimiento o sin crecimiento. Parece que es sin crecimiento porque se estima que este dividendo no va a cambiar. Tercer paso, ¿conozco la tasa a la cual tengo que descontar esos dividendos? Por supuesto, me lo están dando, no necesito calcularlo. Se le exige, el inversionista exige una tasa K sub E o costo patrimonial del 10%. Fórmula, dividendo por acción, 150 pesos, dividido por tasa de descuento por 0,10 y me da 1.500. Pregunta, ¿muy complicado el cálculo? No, profe. Me imagino que los 40 están de acuerdo con que no es complicado este ejemplo, muy sencillo. Pasemos al tiro al modelo 2, que es un crecimiento constante. O sea, hay una tasa G
de crecimiento que se aplica a cada uno de los dividendos futuros, a partir del año 2 con respecto al año 1. Acá sí que se necesita crecer, ¿sí? Porque dice que tiene un crecimiento y que es constante. Entonces, acá hay que invertir año a año. Entonces, acá ya no puedo entregar el 100% de la utilidad a los socios. Tengo que retener o bien una parte de la utilidad del resultado neto o bien el total. Si es así, nuestra utilidad retenida año a año va a ir aumentando. Recuerden que la utilidad retenida T más 1 es igual a la utilidad retenida sub T, y eso a lo mejor es bueno que se los escriba. Voy a intentar de ver si lo puedo escribir, ¿sí? Esto que está acá, voy a poner control copy, lo voy a pegar, control V, y voy a poner una nota. Voy a poner nota. Recordar que utilidad retenida T más 1, ¿cómo se obtiene la utilidad retenida del año T más 1? Es la utilidad retenida del año T, a ver si alguien se acuerda de esto, más, control copy, más la utilidad del ejercicio sub P, ¿sí? ¿Y me está faltando algo, no? ¿Quién me ayuda? El factor de crecimiento, el pago de dividendos, profe. Eso sí. ¿Qué hago? ¿Le sumo el pago de dividendo? Se resta. Lo resto. ¿Cómo lo voy a sumar? Lo resto. Pues el dividendo le quita al patrimonio, sale de la caja, ¿cierto? Entonces ahí me falta menos voy a escribirlo ahí, menos los dividendos del periodo T, ¿sí? Menos los dividendos que yo pague en el periodo T. Esa fórmula, ¿sí? ¿Le suena, no es cierto? Lo que sonó fue el texto, que va a tener que achicar. Lo voy a poner en 12, a ver cómo queda ahí. Muy chico. En 13. No sé por qué. ¿Por qué tan chico? No, es demasiado chico. En 18. Y en 20 también. En 20. Disculpen, pero yo creo que esta nota puede ser útil como ayuda a memoria. 20 y 22 también. Ya. Entonces puedo agrandar un poco esto. ¿Se acuerdan de esta fórmula? Sí, profe. Ya. Estupendo. Entonces, voy a grabar para que no se me olvide. En este segundo modelo, asumimos que la empresa tiene que retener parte de la utilidad, tiene que reinvertir si quiere crecer, G va a ser mayor que 0 en este caso, ¿cierto? Y se va a repetir año a año, no va a cambiar la tasa G. Entonces, todos los años crecen todas las magnitudes. Crece la venta, ¿cierto? Crece los costos, crece la utilidad a la tasa G, crece la utilidad retenida, ¿cierto? Y crecen los dividendos a tasa G. Este modelo aplica a empresas que se encuentran en una etapa de madurez con crecimiento moderado estable. Por ejemplo, las empresas de agua potable, las empresas eléctricas, tienen crecimiento,
cierto crecimiento que no es un crecimiento muy grande, no es sustancial. En este segundo modelo, cada dividendo es igual al dividendo anterior incrementado en un G%, D sub 1, D sub 2, D sub 3, D sub T será el dividendo del periodo anterior incrementado en un G%. Si escribo todos D2, D3 y DT menos 1 en función de D1 o de D0, obtengo, ahí hice el reemplazo, D1, D2, D3, D sub T, y obtengo entonces una serie geométrica que converge. Lo que nos interesa a nosotros es el resultado final. Cuando hay crecimiento constante, el precio hoy día será el dividendo del año cero. ¿Qué es el dividendo del año cero? El último conocido, el último histórico, ese que pagó la empresa el año pasado, o sea que nosotros conocemos su monto. D sub 0, que estará multiplicado por 1 más G, y en el denominador, K sub. No quiero hacerlo en todos los casos, pero recuerden que en vez de P estamos ocupando E. Debería cambiarlo en cada uno de ellos, pero no lo voy a hacer. Ahí está. Entonces, cuando hay crecimiento constante, P sub 0 será D sub 0 por 1 más G partido por K sub E menos G, en que K sub E es el retorno exigido y G es la tasa de crecimiento. Esta tasa de crecimiento obviamente no puede ser igual a K sub E, daría un denominador 0, no puede ser mayor porque daría negativo, tiene que ser menor y bastante menor. Las tasas de crecimiento G pueden ser grandes durante periodos cortos de tiempo. Una empresa puede crecer el primer año un 80%, el segundo año un 40%, el tercer año un 25%, pero del 4 o 5 en adelante a lo mejor se va a estabilizar en crecimientos del 2 y 3%. ¿Por qué? Porque quiere decir que el mercado reacciona frente a este nuevo entrante. ¿Y cómo reacciona? Con estrategias comerciales, con cambios en los precios, bajan los precios. La idea es no hacerle la vida fácil a este que nos está quitando market share. Como D sub 0 multiplicado por 1 más G es lo mismo que D sub 1, ahí está, D sub 0 multiplicado por 1 más G es lo mismo que D sub 1, yo tengo dos alternativas. O escribo en función del último dividendo histórico conocido del año pasado, o escribo la fórmula en función del primer dividendo proyectado, desconocido, proyectado, estimado, a futuro. Ejemplo, a usted le ofrecen comprar hoy acciones de una compañía textil y hoy día en la bolsa, por decir así, el precio bolsa son 30 pesos. Eso lo puedo leer yo en el diario o llamo al corredor de bolsa y le pregunto, oye, esta acción, ¿en cuánto se está transando en este momento? 30 pesos, te dice. Si quieres, te puedo vender para que tú compres a 30 pesos. Esta empresa se proyecta que al final del primer año, en un año más, ¿cierto? En un año a partir de ahora va a pagar 2,8 pesos por acción. Y que ese dividendo va a crecer del año 2, el año 3, el año 4 en adelante, en forma perpetua, un 5% anual. Y ahí faltaría agregar perpetuamente, ¿sí? Va a ser a perpetuidad. No lo dice, pero uno podría asumirlo. Mejor explicitarlo. Perpetuamente. También se sabe que los inversionistas
esta es una acción, parece que riesgosa, le exigen un 13,5% de retorno, el caso E. ¿Sería buen negocio o no comprar a 30 pesos? La respuesta es, calcule el precio de equilibrio que debería tener esta acción con estos datos. ¿Cuál es el dividendo esperado futuro? 2,8. Observen que acá este no es de sub-cero. De sub-cero sería el último dividendo pagado el año pasado. No, esto es lo que se proyecta que va a pagar a futuro el primer año. Se espera que crezca un 5% anual a contar del segundo año en adelante con respecto al primero. Que los inversionistas le exigen 0,135, por lo tanto el precio será 2,8 partido por la diferencia entre K sub E y G, y eso me da 32,94. ¿Qué significa? ¿Vale la pena o no vale la pena lo que me están ofreciendo a 30 pesos? Sí, pues, es menor. Es menor, ¿no es cierto? ¿Te están vendiendo barato o caro? Barato en comparación a lo que calculamos recién. Claro. Si tú le crees a tu modelo, tú tienes que comprar, ¿no es cierto? Porque según tu modelo, que a lo mejor no es mi modelo, porque acá cada uno tiene su modelo, porque puede tener distintos parámetros de retorno exigido. Tú a lo mejor le pides un 13,5, pero yo le pido un 15. Y si hago el cálculo con el 15, a mí me va a salir una cantidad distinta. ¿Ya? Entonces, si tú le crees a tu modelo, compra. ¿Por qué? Porque a ese precio, a 30 pesos, la acción está sobrevalorada o subvalorada. Subvalorada. Bien, subvalorada. ¿Está cara o está barata? Está barata. ¿Hay que venderla o hay que comprarla? Hay que comprarla. Pero puso cara. Era para ver si estabas atento. ¿Conviene? Conviene comprarla. Bien, Mm. comprarla. Listo. Ahí agregué una idea más. ¿Sí? Voy grabando. ¿Se entiende? Sí, profe. Ejemplo 3. Este lo tengo desarrollado. ¿Qué ejemplo tengo acá? No sé. A lo mejor no es en la planilla. Traje una planilla equivocada. Una empresa está en fase de crecimiento estable, el 5% anual en sus utilidades. 5% anual, sí. Utilidad por acción. Último año 2,9. No coincide. Bueno, al break voy a buscar. No sé a dónde salió esto, pero sigamos acá nomás. Suponga que una empresa pagará un dividendo por acción de 20 pesos al final del año 1. Estamos en el momento 0. El 31 de enero del año 1 va a pagar ¿cuánto? 20 pesos. A futuro, el año 2, por ejemplo, se espera que los dividendos van a ir creciendo a un 5% anual. El 2 con respecto al 1, el 3 con respecto al 2 y así sucesivamente. Primera pregunta, ¿cuál será el dividendo que se estima o que se proyecta para el año 1, año 2, año 3, año 4, año 5? El año 1 ya me lo dieron datos, de 1,20. El año 2, multiplico el del año 1 por 1,05. Me dio 21. El año 3, tengo dos alternativas. O multiplico 21 por 1,05 o multiplico 20 por 1,05 al cuadrado. O sea,
me baso en el dividendo del año 1, ¿sí? Llego obviamente al mismo resultado por ambos caminos. Lo mismo para el año 4, lo mismo para el año 5. ¿Duda? ¿Pregunta? ¿Todo bien, profe? No, profe. Letra B. ¿Cuál es el precio hoy día de la acción, ¿no es cierto? Si es que el inversionista tiene un costo patrimonial o le exige un retorno del 25% anual. Bueno, ya sabemos que esta acción va a ir pagando dividendos un 5% superior al del año anterior, y esto lo va a hacer ad eternum, hasta infinito, ¿sí? Entonces ya sabemos que este cálculo se resume en una sola fórmula, que P sub 0 va a ser igual al dividendo del año 1, ¿cuánto? 20 pesos, dividido por el retorno exigido, 0,25, menos la tasa de crecimiento perpetuo, 5%. ¿Cuánto dio? 100 pesos. ¿Dudas, preguntas? No, todo bien. No. ¿Qué se entiende por crecimiento sostenido o sustentable? Se entiende aquella tasa de crecimiento eterna que se puede sostener en forma perpetua, ¿sí? Cuando se habla que se quiere un medio ambiente sustentable, es porque lo que estamos deseando todos es que dure muchísimas generaciones más, ¿no es cierto? Que no siga este desastre que se nos está yendo a las pailas con el cambio climático, con la sequía, con todo lo que está pasando. Entonces, por ahí viene el concepto de sustentable, que a largo plazo se mantiene. Entonces, esta primera consideración es de orden económico. Los crecimientos sostenidos o sustentables, yo lo dije antes, no pueden ser de un 40, de un 50% anual. Eso no es sostenible o sustentable en ningún caso. Si alguien tiene algún ejemplo que me mencione que una empresa creció durante 20 años a un 60, a un 50, a un 40%, debería estar en los récords del libro Guinness. No es así. Los primeros años se pueden conseguir crecimientos muy grandes, doblar, triplicar el año anterior, pero eso ligerito es respondido, ¿no es cierto?, por las compañías que están en el mismo negocio, por la competencia, que empieza a efectuar acciones de, en inglés se dice retaliation, como de venganza, ¿no es cierto? Empiezan a hacer, por ejemplo, bajan sus precios, por ejemplo, hacen... Aumenta la competitividad. ¿Cómo? Que aumenta la competitividad. Sí, exactamente eso. Y eso hace que crecimientos muy grandes del 30 al 40% no puedan mantenerse durante mucho tiempo y se estabilizan a tasas mucho más razonables. Tampoco podrá ser mayor que la tasa de largo plazo a la que crece la economía, ¿no es cierto? Durante un par de años sí, pero no en forma perpetua. ¿Qué más? Eso ya lo dije. Entonces, en este caso se asume que todas las magnitudes, esto ya lo dije, están creciendo a la misma tasa G. Y vamos a deducir una fórmula muy útil que va a ligar la tasa de crecimiento G con la política de reinversión o bien la política de reparto de utilidades. Dice, para tener un crecimiento sustentable o sostenido G, la política de reinversión de la firma, ¿no es cierto?, tiene que considerar que un porcentaje, no sabemos cuánto, F de las utilidades netas deben ser retenidas, ¿sí? No se reparte el 100% de la utilidad, sino que se reparte lo que queda, 1 menos F. F será
la tasa de retención, cuánto queda adentro. 1 menos F es lo que se va afuera como dividendos. Si el primer año se espera un dividendo de sub 1, el dividendo de sub 1 será la tasa, será la utilidad esperada, la UPA del año 1, multiplicada por la tasa de reparto. Reemplazo tasa de reparto por 1 menos F. Y ahora voy a calcular qué es lo que es el crecimiento del patrimonio. Es el delta patrimonio. El delta patrimonio, ¿en cuánto crece el patrimonio si yo retengo un F%? El patrimonio va a crecer en lo que crezca la utilidad retenida. Y la utilidad retenida será la utilidad por acción por F. ¿Por qué? Porque el dividendo fue la utilidad por acción por 1 menos F. Lo que queda adentro es la utilidad por acción, y ahí le faltaría un subíndice 1. ¿Sí? Ahí lo podría poner, que es un subíndice, esto que está ahí, control copy, es una UPA sub 1, control B, UPA, control B, control B. Es constante. O sea, no, es del primer periodo, no es que sea constante. Hay una sola UPA sub 1. Ya. Entonces, ¿cómo nos quedó? Nos quedó que G será la tasa de crecimiento, o sea, cuánto crece el patrimonio respecto del patrimonio sub 0. Delta patrimonio es lo mismo que UPA 1 multiplicado por F, lo dividido por el patrimonio, pero UPA 1 partido por patrimonio no es otra cosa que la utilidad sobre el patrimonio, o sea, el ROE. Y ahí acabamos de demostrar que G, en estas condiciones, cuando es constante la tasa de retención, F, que G se obtiene multiplicando el ROE por la tasa de retención. ¿Qué es este ROE? Retorno sobre el patrimonio. Si yo veo los estados financieros históricos y divido la utilidad de cada ejercicio por el patrimonio, voy a tener los ROE históricos. Pero si estoy proyectando, ¿no es cierto?, una empresa hacia futuro, yo no conozco el ROE histórico, no, porque tú vas a hacer supuestos. Por lo tanto, voy a tener un ROE proyectado. El retorno proyectado sobre el patrimonio va a corresponder a la tasa TIR. La tasa TIR es la rentabilidad que la empresa obtiene de los proyectos de inversión. Esta empresa está haciendo retención de utilidades, ¿no es cierto? Está haciendo crecer su patrimonio, ¿no es cierto? Está certificando, no está repartiendo toda la utilidad a los socios, sino que está reteniendo para tener proyectos de inversión que van a rentar la tasa TIR. En otras palabras, la TIR que vamos a ocupar va a ser el promedio histórico, porque no conocemos el futuro. G igual ROE por F. Entonces, este modelo supone que solamente se va a crecer en base a las utilidades retenidas. Por ejemplo, no hay deuda, ¿no es cierto? Sin incrementar la deuda. Es solo recursos propios, ¿cierto? Ya. Entonces, esto ya lo dije, vamos a asumir que el ROE histórico es un buen estimador
¿De qué? Del retorno, le voy a llamar de los proyectos a futuro para que sea un poco más preciso. Es un buen estimador del o de la tasa de retorno de los proyectos futuros. ¿Sí? La empresa va a hacer proyectos futuros. ¿Cuánto van a rentar a futuro? Tomemos el ROE histórico, ¿cierto? Primer supuesto. Segundo supuesto, que no va a cambiar la tasa de reinversión F. Acá dice claramente que el crecimiento de una compañía dependerá directamente proporcional de cuánto yo reinvierta o retenga y de cuál sea la rentabilidad que se espera de los proyectos. O lo que es equivalente, o podemos asumir como un proxy el ROE histórico. Mientras mayor ROE histórico haya, más va a crecer. Mientras más grande sea la reinversión, mayor va a ser G. Ojo que yo puedo tener un G muy grande, pero invertir en proyectos malos, ¿sí? Si mi costo de capital es de un 10% y yo estoy haciendo proyectos cuyo retorno, cuya TIR es de un 8%, en ese caso yo estoy creando valor o estoy destruyendo valor. Destruyendo. ¿El VAN de esos proyectos va a ser positivo o negativo? Negativo. ¿El G de esos proyectos? No, mejor no hago esa pregunta. Podría ser mal interpretada. Entonces, yo puedo retener y hacer muchos proyectos como la mona, y en ese caso no voy a tener crecimientos convenientes, crecimientos buenos. Este cuadro es importante. Dice, vamos a comparar firmas con alto crecimiento y firmas con bajo crecimiento. ¿Por qué se caracterizan estos dos tipos de empresas de alto crecimiento? Generalmente son empresas riesgosas, ¿sí? Porque están en productos nuevos, en mercados nuevos, porque son tecnológicas, ¿no es cierto? Es muy dinámico todo, el riesgo es alto. En cambio, hay firmas como las de agua potable, las de electricidad, las fábricas de escoba, ¿no es cierto?, cuyo riesgo es muchísimo menor. Las empresas con alto crecimiento y riesgosas, ¿ustedes creen que pueden destinar mucho dinero a pagar dividendos? No, porque para crecer, como son tan riesgosas, tienen que retener, tienen que reinvertir, tienen que hacer proyectos de inversión. O sea, tienen que reinvertir una alta proporción de las utilidades, tienen que quedar como utilidad retenida. ¿Qué pasa con las firmas con bajo crecimiento, menos riesgosas, más lentas, ¿no es cierto?, maduras? Ellas pueden pagar altos dividendos, ¿sí? Porque no necesitan reinvertir mucho en proyectos de expansión. Empresas riesgosas y con alto crecimiento no pueden darse el lujo de estar muy endeudadas. Como sí pueden dárselo las empresas de agua potable, las empresas eléctricas, las fábricas de escoba, en que no pueden tener deuda alta. ¿Por qué? Porque sus flujos son relativamente proyectables, ¿no es cierto?, relativamente constantes. Por ejemplo, ¿ustedes aconsejarían que una empresa pesquera tuviera una deuda patrimonio igual a 1? Deuda patrimonio igual a 1. ¿Qué endeudamiento es ese en términos de deuda sobre activo?
si el leverage es 1? ¿Qué es lo que es leverage? La razón deuda patrimonio a uno significaría, por la misma definición, de que toda la deuda de la empresa, lo que es cuentas por pagar, se paga con patrimonio. ¿Y dónde dejaste los bonos y los créditos bancarios? También son considerados deuda. O sea, Pero perdón. me ¿Ah? hablaste de las cuentas por pagar nomás, po. Sí, perdón. Toda la deuda. ¿Sí? Sí. Toda la deuda es igual al patrimonio. Eso. Y si toda la deuda es igual al patrimonio, ¿qué proporción del activo está siendo financiado por deuda? El ¿La 0,5. mitad? ¿La ¿La mitad? mitad? La mitad. 0,5. Entonces, ¿una empresa pesquera les parece razonable que la mitad del activo sea deuda? ¿O una empresa aérea? ¿O una empresa de agua potable? ¿Qué opinan? Y es altamente riesgosa. Pero di tres ejemplos, pues dime una a una. Te dije una pesquera, una línea aérea y una empresa de agua potable. O sea, puedo dar el ejemplo con la línea aérea en el caso real. Lo que es Lance, por ejemplo, Lance, que todo lo que son sus activos, lo, los aviones, todo lo que es considerado un activo, como actualmente, donde está la pandemia, no hay un ingreso fijo, o sea, un ingreso sustentable, no, un ingreso garantizado, 100% garantizado como era anteriormente, o mayormente garantizado. Corre mayor riesgo en insolvencia y por tanto a lo que la práctica a que le liquiden dichos activos, por tanto la empresa a largo plazo se iría a quiebra. ¿Ya? Entonces, un 50%, ¿cómo te parece? Un 50% a mí me parecería razonable y de hecho muchas veces en el caso real es mayor al 50% la duda. Claro, por eso que está quebrado. El 50% es mucho. Es un endeudamiento muy alto. Para una empresa de agua potable o empresa eléctrica puede ser bajo, ¿sí? Pero para una empresa pesquera, para una línea aérea, que son muy riesgosas, un 50% del activo financiado por deuda es muy alto. Y tú mismo estás dando el ejemplo que pasó cuando viene esta tragedia, ¿no es cierto?, esta pandemia a nivel mundial, que liquidaron muchas compañías, muchas líneas aéreas, porque un 50% de endeudamiento era muy alto. Y bien dices tú, la TAM probablemente tenía más de un 50%. ¿Por qué? Porque los aviones no son activos propios, son leasing. Entonces hay deudas muy grandes con las compañías que fabrican los aviones. Moraleja, empresas muy riesgosas como las pesqueras, como las líneas aéreas, deberían tener endeudamientos del 20-25% del activo, ¿sí? En cambio, empresas eléctricas, empresas de agua potable, pueden tener un 70, un 80, oye, y están muertas de la risa. ¿Se entiende? Sí, profe. Ejemplo. Dice, ¿qué horas son? Las 4:20. Las 4:20. A las 6, nosotros partimos. No, llevo muy poco de la clase. No, todavía no. Es que quiero ver si encuentro esa planilla que quería mostrarle. Dice, a comienzos del 2015, la empresa Alfa
va a reinvertir el 50% de la utilidad del año anterior, 2014. Ya, el año 2014, Ese es el F. perdón, El 50% del F. el F, claro, bien, bien, me parece muy bien, el F. Y la utilidad por acción del año pasado fue de 1,5. A ver. Asciende 1,5 pesos por acción, la UPA. Los analistas proyectan que la empresa va a tener un ROE o una TIR, como quieran llamarla, del 15% sobre patrimonio. Sabemos también cuál es la tasa de descuento que le aplican a esta inversión. ¿Cuánto? De un 10%. Me piden cuál es el valor de la acción de Alfa al 31 de diciembre del 2014. Datos. Tengo la TIR o ROE 15%, 50% F, tal como me dijiste, y 50% reparto de dividendos, son iguales. 1 menos F, 50%. ¿Cuánto se espera como utilidad por acción? 1,5. Ya vamos a ocupar este dato. De las dos informaciones primeras, F y ROE, ¿qué puedo calcular? G. El G en el año 1, o el G perpetuo, va a ser F 0,5 multiplicado por ROE, por 0,15, y eso da 7,5%. ¿Duda? ¿Hasta ahí? No, profe. Ya. No, profe. Segundo, ¿cuál fue el dividendo del año pasado? El dividendo del año pasado. Ah, ya. Ahí voy a ocupar el dato. A mí lo que me dan es la UPA del 2014 en realidad. ¿Sí? Me están dando el del año pasado. ¿Sí? Entonces lo voy a poner como UPA 2014, su índice, y voy a borrar ahí, que va a ser la utilidad año pasado. ¿Utilidad qué? Utilidad por acción. Lo anotó 2 veces. Ah, tienes razón, sí. Qué bueno. Ahí me alcanza perfectamente bien. Utilidad año pasado, y me gusta más poner 1,5 pesos por acción. ¿Sí? Ahí está más clarito. Ya. Si el año pasado la empresa ganó, el 2014, 1,5 pesos por acción, el dividendo que se puede repartir es de un 50% de la utilidad por acción, de 1,5, o sea, 0,75. ¿Cuál va a ser el dividendo sub 1, dividendo de este año? Será el dividendo del año pasado, 0,75, por 1 más G, por 1,075. ¿Cuánto da? 0,806. Este va a ser el primer dividendo, el de sub 1 de este año, futuro, proyectado. ¿Cuál va a ser el precio al... Observen que esto es el 31, ¿cierto? Voy a escribir ahí,
31 del 12 del 2014. 31 del 12 del 2014, ¿sí? Que es lo mismo que el precio al 1 de enero del 2015, ¿sí? Eso lo entienden. Yo estoy preguntando por el precio, cuál es el valor de la acción alfa al final del 2014, al 31 de diciembre del 2014, ¿sí? Que es lo mismo 1 de enero del 2015, ¿sí? Reemplazo y me da 32,24. ¿Se entiende? ¿Duda? Sí, profe, se entiende. Ya. Pero acá hay 38 personas. Es mucho este curso, muy grande. Para escuchar a 2 o 3 que me hablen, es bien poco, me parece. Voy a empezar a hacer preguntas con nombre, a ver si logro despertarlos. ¿Qué pasaría si no hubiera crecimiento? A ver, ¿cómo sería eso? Si no hubiera crecimiento. Vale decir, a ver, Sebastián Valenzuela, ¿me estás escuchando? Sí, profesor. Te agradezco. A ver si me puedes ayudar. Si no respondes bien, da lo mismo, Sebastián, pero lo importante es participar, ¿ya? Sí, sí, obvio. Ya. Mira, imagínate que en vez de que esta empresa reinvirtiera, en vez de que repartiera el 50%, imagínate que esta empresa no quiere crecer, quiere quedarse tal cual. ¿Ya? Vamos a un escenario sin crecimiento. ¿Ya? ¿Me va siguiendo? Sí, estoy escuchando. En ese caso, primera pregunta, ¿cuál sería la tasa de retención sin crecimiento? ¿Cuánto debería retener de las utilidades? Si no quiere subir, no sé, el 1%. Tasa de retención, lo que queda dentro, lo que no se reparte como dividendo, Ah, el 100%. el 100, pues. ¿Por qué? ¿Tú necesitas reinvertir o no? No, si no quieren crecer, no, entonces queda todo para adentro, para el dueño de la empresa. Perfecto, buena respuesta. F igual 100%. ¿Cuál es la tasa de reparto? 0%. No, pues es justo al revés. Ah, Me dijiste que la retención sí, del es 100%. 100%. No, pues justo al revés. Como la Es justo al revés. retención, Yo me equivoqué al decirte que estaba bien. entonces la retención es del 0 y la de reparto es del 100. Claro, como no necesita crecer, no necesita reinvertir, ¿no es cierto? Por lo tanto, puede pagar toda la utilidad en dividendos, ¿sí o no? Sí, 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 O sea, F es 0 y F0, sí. reparto 1 menos F, 100. 100%. ¿Ahí sí? Sí, profe. Ya. Entonces, ¿cómo va a ser el reparto, el dividendo del año 2015? Esa sería la fórmula que está ahí de 2015, ¿cierto? Dice que, o sea, el dividendo del 2014 sería no El 0,5, sino que 50%. sería el 100%. El El 100%. 100%
de 1,5. Da 1,5. ¿Cierto? Sí. Pero ¿cuál sería el crecimiento G? El G sería 0 porque si la tasa de retención es 0, Bien, bien, bien. Ahí estamos bien. G0, dividendo 2014, 1,5. ¿Cuál será el dividendo del 2015? Será el dividendo del 2014, 0,5 por 1 más 0, 0,5. 1 más ¿Sí? 0, sí, 0,75 por 1 más 0. No, 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 no es 0,75. El dividendo del 2014 no es 0,75, es 1,5. 1,5, sí, sí. Ya, y 1,5 por 1 es 1,5. 1,5. Sí, sería 1,5 entonces. El mismo dividendo del año pasado, porque no hay crecimiento. Y vamos a reemplazar entonces que el precio en este nuevo escenario va a ser 1,5, pero va a estar dividido por K sub E 0,10, pero G es 0. 0,10 menos 0. Va a ser 1,5 partido por 0,1, respuesta 15. Sebastián, ¿estamos bien? Sí, 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 estoy escuchando, profe. Mira, 15. Dice, sin crecimiento, el precio de la acción de Alfa sería 1,5 partido por 0,1, 15. O sea, el hecho de haber retenido, de haber reinvertido, de haber crecido, se traduce que de 15 pesos, sin crecimiento, la compañía ahora tiene un precio de acción de 32 pesos. Es más del doble. Sí, entonces le convenía crecer. Obvio, le convenía no repartir toda la utilidad en dividendo, guardarse la mitad, porque se va a duplicar el precio de la acción. Esto habría que explicárselo a los accionistas. Señores accionistas, si ustedes se sacrifican, ¿sí? Y en vez de recibir 1,5 pesos por acción, reciben la mitad, 0,75, el precio futuro, el precio de equilibrio, en vez de ser 15 pesos, van a ser 32 pesos. Obviamente que los accionistas deberían optar por esta política de repartir la mitad nomás. ¿Se entiende, Sebastián? Sí, sí, se entiende. En Ahí este está. caso conviene crecer. Exacto, conviene reinvertir, conviene no repartir toda la utilidad. ¿Sí? Ahí está. Caso anterior, con crecimiento, la utilidad por acción, ¿te acuerdas? Era 1,5. Este es del año 2014. La utilidad por acción es 1,5, ¿sí? El dividendo por acción, el dividendo por acción es del año 2014, por si acá. Por si acá. ¿Ya? 0,75 con retención, 1,5 sin retención. La retención es del 50% con crecimiento, 0% sin crecimiento. Sin crecimiento, 0 G con crecimiento 7,5. Precio por acción P sub 0 hoy día, 32,24 en escenario con crecimiento, 15% sin crecimiento. Rodrigo Ríos, ¿entiendes lo que está ahí? ¿Tienes alguna duda? Rodrigo Ríos. Rodrigo Ríos. ¿Me estás escuchando? Último llamado para subirse al avión. Rodrigo Ríos. ¿Me escuchas?
¿Entiendes? Bueno, espero que cuando veas la grabación no esté cortada y si tienes duda me escribes. ¿Te parece, Rodrigo? Lo que me interesa es que participes aunque te cueste. Aunque tu internet sea mala, igual me puedes mandar un mensaje. Pero participen. Ya, quiero otro voluntario al azar. Francisca Toro. Sí, Profe, ¿le puedo voluntaria, preguntar algo? pero por supuesto, Camila. Es que me quedó una duda con la tasa retención. Ya. Esa es la F, se supone, ¿verdad? F es lo que tú dejas adentro. Es lo que destinas a utilidad retenida. Ya, Lo y que la de no, reparto, y la de reparto es 1 menos F. ya, Acá son iguales. 1 menos F. ¿Está bien? ¿Está bien, Sí, Camila? sí, es que quería anotarlo y se me había Está bien, perdido. está bien, está muy bien. Está muy Gracias. bien. Interrumpe todo lo que quieras. Ya. ¿A quién le estaba haciendo una pregunta yo? Ya se me olvidó ya. Busqué una voluntad. ¿Francisca? A Marcelo Abarca. No, a Francisca Toro parece. Francisca, ¿tienes micrófono? Francisca, ¿me escuchas? Francisca, veo tu micrófono, pero no te escucho. No, no te escucho. Sí, por favor, arregla lo que te quiero hacer. Quiero que participes. ¿Puedes hablar o prefieres escribir? Francisca, bueno, mientras lo arreglas, te puedo preguntar después. Voy a preguntarle a Camilo Martínez. ¿Me escuchas, Camilo Martínez? Camilo Martínez, ¿me escuchas? Yo tengo mala suerte. Tengo mala suerte. Le pregunto a Camilo Martínez y justo se le cae internet, no sé qué le pasó. Sí, se está reconectando. No, Pero profe, mira fue la el mala único que suerte. le habló. Ahí Camilo volvió, profe. Martínez, Camilo Martínez, ¿me escuchas? El único que no le dio miedo. Oye, ¿miedo de qué? El Última miedo toda la oportunidad. noche. Camilo Martínez, ¿me escuchas? Ya, me aburrí, no tengo toda la tarde. Entonces, Ignacio Rossi, ¿me escuchas? Sí, profe, estoy aquí. Perfecto, Ignacio. Mira, vamos a ir al ejemplo 5, en que sabes, lo único que voy a cambiar, ¿sabes qué es? En Eh, vez, Roe. en vez de que el ROE
ROE sea un 15, ¿sí? Sí. El ROE ahora va a ser un 6. Si quieres anota, ROE igual 6%. Entonces, queremos ver qué le pasa al precio cuando los proyectos futuros son más o menos malos, porque van a rentar un 6% que está por debajo de la tasa de descuento del 10%, ¿te fijas? Profe, Uno disculpe para podría, entender igual, le dijo que era la TIR o el ROE era del 6, ¿cierto? claro, te dije que la TIR o ROE no es 15, sino que es 6, ¿ya? Ya, ¿Me profe. va siguiendo? Sí, lo sigo. Ya. Sí, profe, ahora lo estoy siguiendo. ¿Cuál va a ser el G? El, El la cálculo que tasa, hago ahí, la tasa de ¿ya? retención por el 6%. ¿Cuánto te da? 3%. 3%. Bien, perfecto. ¿Cuánto te va a dar el dividendo del 2014? Dividendo del 2014 va a ser, No si es cambia, lo, si es lo mismo, sí, 0,75. ¿no es cierto? Porque lo único que está cambiando es el ROE. No está cambiando invertir el 50% de la utilidad. Ni F ni 1 menos F cambian, ¿ya? O sea, ¿Ya? sigue siendo 0,75. ¿Estamos bien? Sí. Ya. ¿Cuál va a ser el dividendo del 2015? Por 1 más G. 0,75 por 1,03. ¿Sí? Déjeme ver, porque tengo calculadora. Ya, muy bien. 75 por 1,03. 0,7725. Ya. Divide 0,7725 por K sub E menos G. No me acuerdo cuánto era. A ver, déjeme ver. G era 3, pues. Tú mismo me dijiste, 3%. Sí, Y K pero sub E El otro es no 0,1, cambia, el caso es es 0,1. 0,1. eso, es que no me acordaba. 1 menos 0,03. 7,695. No, me Mira equivoqué. Sí, es ¿ya? que no le puse el paréntesis a la. 1 menos. O sea, 1 menos 0,03. Era 0,7 algo. 11,036. ¡Qué desastre! ¡Qué desastre! Fíjate que sin Un crecimiento, crecimiento el precio es era mayor que 15, el crecimiento. con crecimiento 32, ¿no es cierto? Y ahora Sí, estamos con 11,04. sí. ¡Qué desastre! ¿Qué significa? Significa que los proyectos nuevos, la TIR de los proyectos nuevos es como la mona, es bajísimo. ¿Cuánto es? 6%. 6%. Po. Y como referencia, los inversionistas, ¿qué tasa le piden de retorno le piden al patrimonio? El 10%. Entonces, ¿cómo no va a ser malo que si mi tasa mínima de corte de los inversionistas es un 10%, voy a estar haciendo proyectos que rentan un 6%? Horrible. Sí. Son pésimos proyectos. ¿En qué se traduce? Es tan malo la TIR o el ROE que el precio es el peor de todo, 11,04. El crecimiento, entre comillas, porque es un mal crecimiento, hizo caer el precio de la acción desde 15 pesos, que era sin inversión, o de 32 pesos, que era con inversión, a 11,04. O sea, las nuevas oportunidades de inversión previstas destruyen valor. ¿Se entiende? O sea, en otras palabras, nos está diciendo que
si hay crecimiento, pero si los proyectos son malos, nos conviene mejor no sin crecimiento. Obvio, obvio. Entre invertir Obvio. mal, Sí, pues, entre invertir botar mal, la mejor plata, no mejor invertir. me quedo con la plata que tengo. Eso, muy bien. Perfecto, perfecto. Porque si no inviertes, por último te conformas con los 15 pesos. Pero si inviertes mal, la estás embarrando. Se va a 11 pesos. ¿Se entiende? ¿Cómo es entonces si el ROE es menor que el CAE, se destruye valor? Exactamente. Tú lo has dicho. Ya, genial. Cuando el ROE es mayor que el CAE, se aumenta valor, se construye valor. ¿Se entiende? Sí, profe, claro. Sí, profe, todo claro. Me alegro. Ejemplo 6. Dice que el último dividendo distribuido por la empresa Gama fue de 250 pesos por acción y los inversionistas esperan que este dividendo vaya creciendo perpetuamente al 5% anual y siempre conviene Profe, agregar. cuando ¿Cómo? habla de último dividendo distribuido, se refiere al D0, ¿Qué crees tú? que sí. Entonces, ¿para qué me preguntas? Sí, pues sí, tenés que tener seguridad en lo que tú sabes, pues efectivamente. Si dice el último, es el del año pasado, obviamente, ¿no? ¿Cómo va a ser último el del próximo año? No puede ser, ¿no es cierto? No, Ya, está bien. Si lo hago no para molestar, sino que para que ganen seguridad. Ustedes siempre, profe, entonces, ¿es 20%? No, pues, no, pues. Ustedes me dan una respuesta. Yo les digo si está bien o está mal. Y con eso ganan seguridad. Ya. El último dividendo distribuido por la empresa Gama fue de 250 pesos por acción y los inversores esperan que este dividendo siga creciendo un 5% anual a perpetuidad. Pregunta, ¿cuál será la tasa K sub E que están utilizando los inversionistas si es que el precio de equilibrio hoy día son 2.700? O sea, no es el típico ejercicio en que yo les doy el CAE, ¿cierto? Les digo cuál es el dividendo esperado, cuánto va a crecer y les pido que me calculen el precio. No, acá sabemos el precio. Por lo tanto, yéndonos hacia atrás, a la inversa, podemos determinar qué tasa están esperando los inversionistas. Entonces, parto con la ecuación que ya conocen ustedes, en que conozco el precio actual, P sub 0, 2.700, conozco el dividendo del año pasado, 250, conozco que va a crecer un 5% y de ahí despejo, obviamente que está malo, lo voy a arreglar acá, K sub E. K sub E. K sub E. K sub E. Y ahí estamos. ¿Dudas, preguntas? ¿Todo el mundo sabe despejar una ecuación como esta? Sí, profe, todo bien. Todo bien. ¿Qué me Sí, gusta profe. escuchar eso? Profe, Todo una bien. pregunta que no me acuerdo. ¿El KSUE era la deuda y el KC era el KPM o al revés? No, no. ¿Qué es KSUE? Quiero que alguien le responda. La rentabilidad exigida por los inversionistas. Ya, ya, buena. Entonces ese sería como el KPM. Exactamente. Sí. Y Al menos te acordabas. El KD es la deuda, entonces. Sí, pues, no confundas, pues. Ya, no es que se me haya olvidado, se me había olvidado. No importa, está bien, está bien, está bien. Oye, pregunten todo lo que quieran. Nadie se va a enojar, nadie se va a reír, nada. Ya. Parte B. Ahora me dicen si K sub E fuera la tasa de equilibrio y la acción
se estuviera cotizando en un precio de 2.200. ¿Cuál debería ser la tasa G de crecimiento? Claro, acá incógnitas. ¿Cuáles son las variables? El precio, 1. El dividendo, 2. G, 3 y K sub E, 4, ¿no es cierto? Hay 4 variables. Por lo tanto, con 3 conocidas, puedo calcular la cuarta. Y para variar, acá tiene que decir K sub E. Voy a aprovechar de copiarlo y pegarlo, cosa que nadie después me diga, profe, ¿era K sub E o K sub P? Ya. Entonces, de la ecuación, conozco el precio actual, 2.200. No ha cambiado, no dice que cambien el precio del año pasado, difícil. Pero lo que no conozco yo es G. Y sí conozco K sub E. Y ahora despejo G, 3,1. ¿Cuánto era antes? Era un 5. Con un 5, yo tenía un precio actual de 2.700. Obviamente que si la tasa G ahora baja a un 3, el precio actual tiene que ser menor, manteniendo, por supuesto, el K sub E y el dividendo del año pasado. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Ejemplo 7. La empresa Delta pagará en 2 días más. A ver, me gusta este ejercicio a mí. Lo voy a copiar y lo voy a pegar. Después lo voy a borrar. Pero ¿para qué hago copiar y pegar? Para que no vean la respuesta. Ya. Entonces, tengo que la empresa Delta, ¿saben qué más? Voy a hacer una nueva planilla Excel. Archivo nuevo. ¿Sí? Y voy a copiar este problemita. Un libro en blanco. Ahí, y voy a copiar este problema. ¿Cómo lo voy a copiar? Ahí, ahí, formato celda, alineación, ajustar texto, y ¿qué letra le pongo? Acá voy a combinar y centrar, y voy a poner un Calibri. A mí me gusta Calibri 11. ¿Sí? Calibri 11. Lo voy a tirar para arriba. Lo voy a ajustar ahí. Voy a subir acá. Y parece que 11 es muy bajo. Le voy a dar 14 ya. Ahí. Resolvamos este problema. Dice, la empresa Delta pagará en 2 días más. ¿Sí? O sea, estoy hoy día, día 0, ¿sí? Día 2. Estos van a ser días. Los inversionistas prevén que el dividendo anual, perdón, a 3 pesos, pagarán 2 días más un dividendo por acción. ¿Cuánto va a pagar? Dividendo va a pagar 3 pesos por acción. ¿Se ve o no? ¿Se ve bien? Sí. Sí, profe. Un poquito más grande, ya. 3 pesos por acción el día 2. Los inversionistas prevén que el dividendo anual se incrementará en 6 pesos, en 6% cada año a partir del primer año y para siempre. O sea, perpetuidad. A perpetuidad. Para siempre es lo mismo que perpetuidad. La tasa de interés aplicable, la tasa de descuento, K sub E, los inversionistas exigen
11%. Ya. ¿Cuál? Esto lo voy a sacar de acá porque me va a complicar el dibujito. Ya. Pagarán 2 días más un dividendo de 3 pesos por acción. Los inversionistas prevén que el dividendo anual se incrementará en un 6% cada año. Día 2, El G. día 3, día 4, así hasta el día 360, ¿ya? O 365. 360, durante el primer año, por decir así. ¿Ya? Este es el año 1. Acá parte el año 2. A ver si estos son días. Si estos son días. Acá voy a poner año. Año 1, ¿sí? Ahí está el año 1. Acá va a estar, control copy, el año 2. ¿Cuánto se va a repartir el año 2? ¿Cuál va a ser el dividendo que se va a repartir durante el año 2? De 1 por 1 más G. Claro, porque me dicen que el crecimiento el próximo año, en el año 2 respecto del año 1, va a ser un Un 6%. 6%. Entonces, ¿cuál dirías tú que es el dividendo El del año dividendo 2. El dividendo del año 2. ¿Sí? Sería igual a 3 por 18. paréntesis 1 más G. 3,18. 1 más G. 0,06. 3,18. Ese va a ser el dividendo del año 2. ¿Sí? ¿Y el del año 3 cuál va a ser? Él puede multiplicar el 3,18 o puede hacerlo con el otro elevado al 3, elevado a 3, o sea, elevado a 2. Claro. Control copy. El año 3. Control V. El año 3 va a ser el del año 3, el dividendo 3. El dividendo 3 va a ser el del año 2, ¿cierto? El 3,18. Y lo voy a incrementar Por en 1 1 más más G. G. 3,54. Va a ser 3,37, ¿ya? Y así sucesivamente. Entonces, ¿cómo puedo calcular el precio hoy día? El P sub 0. ¿Cuál era la fórmula del precio? Se me olvidó. Era Cuando se trata de crecimiento constante, P sub 0, la fórmula dice dividendo 1 por paréntesis 1 más G, y eso hay que dividirlo por K sub E menos G. Esa es la fórmula. ya. Cuando el crecimiento es constante. Y acá tenemos un crecimiento constante G igual 6%. Tenemos todos los ¿Cuál es el datos. primer dividendo? ¿Ya? El de ¿Qué 1 pongo? sería el de. El de 1 sería el del año 2, el 3,18. No. ¿No? No, pues Porque 3. quiere saber el precio de hoy día de la acción. Ese sería Hoy el día. P0. Sería el 3 porque faltan 2 días para que se pague el dividendo. Justamente. Mm, Hoy día es casi hoy día, porque en 2 días más. Hay un primer dividendo que no puedes dejar de fuera, que son 3 pesos.
¿Ya? ¿Sí? Y después, tú lo que tienes es un dividendo que parte con 3 pesos y va creciendo en un 6% anual. Sí. Entonces, escribo 3 por 1 más G por paréntesis 1 más 6%. Esto lo divido por el 11% menos el 6%. No sé si está bien o no, Creo que lo 66,6. hizo mal, porque puso 2 veces 3. No, 66,6. Ah, no, Ahí está está. bien. Claro. Veamos si está bien. El primer dividendo es el que ocurre casi hoy día, ¿no es cierto? En 2 días más. Sí. Y de ahí para adelante, el año 2, ¿qué dividendo se va a repartir el año 2? El del año 1, los 3 pesos, incrementado en un 6%, 3,0 multiplicado por 1,06, y eso lo divido por K sub E menos G. Eso dice ahí. Y me dio 66,6. ¿Se entiende, no? Sí. Y lo que ¿Qué le decía tranquilidad? yo, que el 3,18 partido en caso E menos G también puede ser. Es lo mismo, es lo mismo. Sí, pues. En vez de escribir 3 por 1 más G, escribo lo que ya habíamos calculado, el 3,18. Ese. Va a dar lo mismo. 66,6. ¿Se entiende? Sí, profe. Excelente. ¿Dudas, preguntas de alguien? Esto me lo voy a saltar. Y vamos a ver. No, vamos a hacer un break ahora. ¿Cierto? Empezamos a las 3. A Está las bien, 3. pues son las 5. Sí. Sí. Ya. 20 minutos más. Son las 5:05. A las 5:25, ¿les parece? Sí, profe. Son las, Listo. son ¿Voy a las abrir 5, otra 5. clase o voy a dejar esta misma? La misma. Voy a dejar de grabar. Voy a suspenderla, pero es la misma. Si se cayera la sesión, se conectan de nuevo. Ya, profe. Nos Listo. vemos. Nos vemos.